La semana pasada comenzamos la picota con entrevistas y con información en general. Es esta cuando realmente comenzamos con las tertulias, con las picotas en esencia, en las que solemos diseccionar la actualidad y pasarlas por el tamiz de la opinión. Así que prácticamente, aunque hemos comenzado la semana pasada la temporada número 11 de este espacio en Televisión Extremeña, es esta semana cuando realmente comenzamos de lleno ya con la picota. Así que sean bienvenidos a este espacio de opinión en el que vamos a hablar de lo que acontece y de lo que nos preocupa. Para ello tenemos en esta mesa de opinión con nosotros a Juan José Hernández. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan José? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿El verano? Muy bien, el verano ya pasó. El verano ya pasó. Pero vamos, encantados de saludar otra vez a nuestros amigos que llevamos 11 años aquí sentados, ¿no? De vez en cuando descansamos, pero vamos, 11 años aquí sentados en la picota, que ya son muchos años. Y sobre todo encantados de estar en una televisión de las pocas que quedan libres, porque las otras son del movimiento, y entonces aquí se puede decir lo que se quiera. Y duramos 11 años, que es muy raro, 11 años, porque no nos han llamado la atención nunca. Y es una televisión libre donde podemos confrontar educadamente, algunas veces, nuestras formas de pensar. Lo mismo lo digo yo, que lo decía mi amigo José María, que hoy no ha podido venir, y está aquí otra amiga que es Rosa. Bueno, pues vamos a hablar precisamente, vamos a presentar a Rosa Luz Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal tu verano, Rosa? Muy bien, no me voy a quedar mucho. Bien, en primer lugar me gustaría felicitaros por esos 11 años en antena con este programa, en el que tengo la suerte de poder asistir cuando me llamáis, y simplemente eso. Espero que podamos ver otros 11 otros más. 11 años más como mínimo, ¿no? Por lo menos, sí. Así lo esperamos también nosotros. Bueno, vamos a coger, como saben, el pulso a la actualidad. Lo solemos desarrollar con noticias de la máxima proximidad, como es nuestro lema, primero de carácter local, regional, y después pasaremos ya al ámbito nacional. Por ello, hoy queremos comenzar hablando en esta picota de lo que puede ser o pretende ser el futuro de una institución de Mérida como representativa del mundo de la cultura y el ocio. Lo fue en su época. Hablamos del Liceo de Mérida, y es que hace muy poquito, la semana pasada, tuvimos aquí precisamente tanto a Antonio Vélez como a Tenti Martínez, a su secretario y presidenta respectivamente de esta institución, que quieren revitalizar la actividad cultural del liceo. Para ello han iniciado un ciclo de conferencias que comenzó el jueves pasado precisamente con una de nuestro compañero y cronista oficial de la ciudad, Fernando Delgado, que versaba sobre la historia del liceo y cómo su historia estaba de forma paralela corriendo a la vida social y cultural de la capital extremeña. Tuvo un gran éxito y se llenó el salón del liceo. Y esa es precisamente nuestra primera referencia. Se puede resucitar una institución que llegó a tener más de 3.000 socios en su día, y yo creo que fue de las pocas asociaciones o instituciones que en Extremadura alcanzó ese número de asociados, si no la más en toda la región. Después de tantos años, estamos hablando de una institución que goza de casi más de un centenar de años y que de forma dormida en la última década ha permanecido con algo más de 70 socios solamente. Ahora han entrado, parece ser, unos 25 socios jóvenes más que se quieren sumar a que este Liceo de Mérida vuelva a ser una imagen de lo que fue. No es tarea fácil, pero indudablemente hay retos mayores que se han conseguido si la sociedad los apoya. Por eso piden el apoyo de toda la sociedad emeritense. Yo sé que cada uno de vosotros tenéis recuerdos, si no personales, o al menos de vuestros lejanos, padres, abuelos, etcétera, sí, que de alguna manera han estado también en el Liceo de Mérida como socios, ¿no, Rosa? Sí, mis padres eran socios del liceo. Mi tío abuelo también era socio, mi abuelo también era socio del liceo. Otra cosa es que fuese más o menos, pero sí iban. Yo sí recuerdo de vez en cuando que las fotos, sobre todo las fotos de casa, de las nocheviejas del liceo, la fiesta de las uvas, porque yo creo que en aquella época se tomaban las uvas en casa y luego se iba a la ida la gente al cotillón, no al cotillón, sino al baile. Al baile, efectivamente. Al baile del liceo, que Juan José lo sabrá mejor que yo, que lo habrá vivido más de cerca.
Pero sí, además una institución en Mérida, que es una pena que pasen estas cosas, ¿no? Que instituciones tan importantes como el liceo se vayan degradando poco a poco. Yo creo que también por la falta de oferta cultural, porque dejaron de tener oferta cultural, me imagino que las personas que normalmente suelen impulsar este tipo de cosas, me imagino que no eran ya las que estaban un poco ahí al frente proponiendo ideas o proponiendo cosas, y también yo creo que coincidió con una época que también fueron ya finales de los 70, los 80, que había otras inquietudes, había otro tipo de cosas. La mayor parte de las personas que se ven bailando en esas fotos ahí en el liceo posiblemente eran padres de familia y tenían otros dolores de cabeza y otros problemas, y se preocupaban más de que los niños estuviesen en casa ahora que de irse al baile, yo creo, ¿no? Me imagino que puede ser por eso entre una de las cosas. Lo que sí creo que ha habido una falta importante de oferta cultural por parte del liceo durante muchos años, que creo que ha sido la que ha realmente contribuido a que se fuese quedando solamente eso era el Liceo de Mérida, y por ahí se entraba al liceo. A ver, yo he ido a jugar al liceo al ajedrez, que estaban allí sus mesas. Aquí que en parte el declive del liceo fue por el auge de asociaciones de todo tipo que se fraguaron, sobre todo en los años 80 y 90. Pero más eran las asociaciones de vecinos. Y también de hablaba de los hogares de mayores, que al final pues se fue comiendo sobre todo ese público ya jubilado que iba al liceo de diario a echar la partida, a leer la prensa, a participar de las actividades que allí se desarrollaban, lo encontraban de forma gratuita en los hogares de mayores, y aquí tenía que pagar, aunque fuese poco. Sí, pero de todas formas es lo que yo digo, que aparte de eso es falta de oferta cultural, porque aunque tú tengas que pagar una cuota, aunque sea pequeña, pero tienes una oferta cultural atractiva, que te organizan cierto tipo de veladas o de conciertos o lo que sea que te organicen, siempre resultará más atractivo que el que tengas lo mismo que allí estaban teniendo, pagando, que en un sitio donde no tenían que pagar. Entonces, si no dan los mismos servicios, es evidente que al final la gente se va a otra cosa que se lo dan encima de forma gratuita, sin tener que rascarse el bolsillo. Claro. Entonces, yo creo que es eso, más que nada, entre otras cosas. En fin, es un reto muy importante el que tienen, y ojalá que lo consigan, porque a mí me gustaría... estamos hablando de una sociedad histórica, no solo Santo Eusebio de Mérida, sino también de Extremadura, y creo que Juan José tiene recuerdos también sobre todo de su juventud, supongo, del liceo, ¿no? Yo fui familiar. Yo fui socio del liceo, sí, pero yo creo que aparte de eso hay que decir que el liceo fue una institución privada, cultural, de las más importantes de Extremadura. Yo pienso que el liceo, sobre los años, tú lo has dicho, sobre los años 60, tenía 3.000 socios. 3.000 socios que de alguna forma hacían que la institución fuera, yo creo que de las más importantes de Mérida y de Extremadura. Estamos hablando que 3.000 socios en aquella época, y con la población que tenía Mérida, podría ser el 40 o el 50% de las familias de la ciudad. Sí, puede ser, sí. Prácticamente ahí había, había, como ha dicho Rosa, no había otras cosas donde poder ir la gente, y aquí se repartía, como nos repartíamos algunos entre los dos, entre el liceo y el casino, eran los dos que había. Pero de todas formas hay que decir una cosa. Quiero aclarar dos cosas. Una, tú has dicho que tiene casi 100 años. Yo creo que va a cumplir casi los 125 años, porque se fundó en 1901. Estamos en el 23, pues va a hacer un siglo y cuarto casi. Y entonces eso se fundó hay un error donde yo he estado buscando datos que pone en la calle Santa María, y es en la calle Santa Eulalia, en la calle Santa Eulalia, en el número 7, que era donde después hemos conocido a todo el mundo el liceo, pues se fundó allí en unas tertulias que hacían una serie de señores muy importantes, tanto en el mundo cultural como en el mundo conocido de Mérida. Yo quiero reseñar 3. Uno era Felipe Trigo, Andrés Valverde Grimaldi, que era un médico famosísimo en Mérida, y después otro que era Maximiliano Macías, Eugenio Macías, exactamente, que yo creo que fue, si no fue alcalde de Mérida, fue alguien muy importante en el mundo cultural de Mérida.
todos estos se reunieron y le pusieron el nombre del liceo en el 1901, que además era el que llevaba la junta aquella inicial, era Andrés Valverde, y nombraron presidente a un tal Antonio Fadón. Bien, eso empezó a funcionar y repito, en los años 60 era el esplendor y después vino una decadencia grande, Yo no sé si por fallos en el mundo cultural. Yo cuando he conocido el liceo tenía una vida enorme, y fue sobre los años 60. Entonces mucha gente éramos socios de las dos instituciones, el casino y el liceo. Y fundamentalmente yo recuerdo con mucha añoranza el cine que tenía el liceo, que era un cine grande. Los que yo son más jóvenes, en la calle que yo le llamo del liceo, no sé cómo se llama esa calle, es la que va desde Santa Eulalia a Félix Valverde. Bien, pues llegaba casi toda esa calle, por la parte derecha la cubría el cine. Y después era curioso, porque yo no es que me lo haya soñado, pero sí tengo oído que en Navidad, en los bailes de Nochevieja, quitaban las butacas y claro, el cine tenía su inclinación, por lo tanto, para bailar aquello no era bueno, pero se podía nivelar, era de madera, eso me acuerdo perfectamente, y allí se organizaban unos bailes enormes de Navidad y Semana Santa. Muchos que éramos socios entrábamos y muchos amigos que eran nuestros pues se colaban, porque allí entraba a bailar casi todo el mundo. Después había una leyenda que no es verdad. Eugenio Macías fue el primer presidente. ¿Quién? Eugenio Macías. Eugenio Macías fue el primer presidente, sí, porque este fue el que yo he dicho, Fondón, fue un presidente provisional hasta que nombraron la primera junta directiva y se nombró a Macías. Bueno, pero lo que te iba a contar, había una especie de bulo que decía que el liceo lo habían fundado los masones. Y no puede ser, porque en 1901 ya no había ninguna logia masónica en Mérida. Había habido en Mérida 2 logias masónicas y en el 1901 habían desaparecido. Lo que sí es verdad que muchos de los socios que fundaron el liceo habían sido masones antes. Pero vamos, no lo fundaron los masones, lo fundaron gente que había sido masones antes, entre ellos Maximiliano Macías. Bien, Eugenio Macías. Y después, ya para terminar, hombre, yo quiero felicitar a unos valientes, no digo valientes porque yo no soy progresista, pero a unos valientes. Está Tenti Martínez, que es una mujer que ha trabajado mucho en los movimientos vecinales de la zona sur, ha sido concejala, yo creo que ha sido también picotera, y otro picotero que es Antonio Vélez, que ha sido secretario y Tenti es presidenta. Entonces yo creo que son valientes para intentar poner en marcha una institución que ha sido muy famosa, que tiene muy pocos afiliados ahora y que, según me has dicho tú, en el 2034 tienen que dejar la sede, porque esto lo vendieron en el 2005 y en el contrato de venta pues dirían que quedarían una parte del liceo para las instituciones, para lo del liceo. Y bueno, y eso es todo. Yo te comentaba que añoraba el liceo no solo por los bailes de Nochevieja, sino por el cine. Es que el cine, y me ha hecho mucha gracia porque cuando estaba comentando Rosa se reía, el cine infantil, dice, ¿y eso qué era? Bueno, había una época que había películas para niños sobre las 4 de la tarde y entonces íbamos a la parte de arriba, al gallinero del liceo, a ver las películas, que normalmente eran del oeste y eran películas de estas. Y eso yo lo recuerdo con añoranza, porque el liceo era una sociedad entrañable. También te he contado que tenía unos ventanales enormes al comienzo de la calle Santa Eulalia, donde todos los señores mayores, en unos butacones grandes que había allí, pues se sentaban a charlar y a tomar su café y su cosa. Pero después era curioso, después sobre las 7 de la tarde, cuando empezaba el cine, tocaban un timbre, pues yo solo lo he conocido con mi abuelo, tocaba un timbre y todos esos señores se iban, había una entrada interior al cine y se podía entrar en el cine, que no sé si entraban de válvula o entraban en la cuota que pagaban, ya no lo sé, pero sí, yo creo que Antonio y Tenti, echarle narices y tirar para adelante, que yo creo que merece la pena revivir esto. Tendréis que buscar otro sitio, pero bueno, siempre se encuentra. Bueno, quedan todavía 10 años por delante, algo más de 10 años.
para poder tener una nueva sede, pero en cualquier caso, mientras tanto, hay una labor importante en esta década que queda por delante para poder afianzar el liceo y de manera que se revitalice, no digo ya con la época, como en la época, con más de 3.000 socios, pero sí al menos aumentando ese capital humano que necesita toda sociedad recreativa y cultural, como lo fue en su época el Liceo de Mérida. Así que nuestro más sincero ánimo a su junta directiva para que trabajen en pro de esta recuperación de un bien inmaterial fabuloso de la ciudad, que debiera ser puesto como un activo muy importante de lo que ha sido la historia de la capital extremeña. Lo que está muy bien es que antes de que se olvide del todo, se haya tomado la iniciativa de revivirlo. Entonces yo creo que van a tener un gran trabajo, tanto Antonio como Tenti van a tener un trabajo enorme, que yo espero que consigan calar dentro de la población y que animen a la gente a que se acerque a ese foro cultural que ha sido, yo creo que ya desde otra nueva perspectiva, porque el cine yo creo que va a ser imposible que lo vuelvan a tener, pero sí pueden tener otro tipo de perspectivas culturales que, bueno, a ver qué es lo que nos van ofreciendo. Claro, evidentemente, así lo esperamos. Por cierto, quien quiera saber algo más sobre la amplia historia del Liceo, hay un libro de Fernando Delgado sobre la historia del Liceo que creo que está agotada la edición, pero que en cualquier caso todavía quedan ejemplares en las bibliotecas, etcétera, y que pueden consultar la historia de esta institución emeritense. Vamos a otro asunto de actualidad. No salimos de la región porque, como saben, la semana pasada, lo contamos aquí en Televisión Extremeña, dimos la rueda de prensa en directo de la presidenta de la Junta de Extremadura sobre la nueva reforma fiscal. Una reforma fiscal que ha sido muy criticada por parte del Partido Socialista y que precisamente la pasada semana dio cuentas la consejera en esa comisión que estamos viendo en la Asamblea de Extremadura de Economía y Función y Administración Pública, en la que el portavoz en materia económica del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, ha tildado de ricachón FES, porque dice que esta reforma emprendida por el Ejecutivo de María Guardiola va a estar financiada a costa, dice, de los recursos de las clases obreras y medias de la sociedad extremeña. Y criticó también el hecho de que no se haya proseguido con la gratuidad de los comedores escolares, que suponía un montante de 800.000 euros, no encontraban esos 800.000 euros, cuando, sin embargo, han dedicado 6 millones de euros de asignación a esta reforma fiscal. ¿Cómo veis vosotros, tanto una parte como la otra, tanto la iniciativa como la crítica de la oposición? Juan José. Bueno, vamos a ver. Como tú has dicho, el portavoz, no sé si es el portavoz o el miembro, un diputado de la Asamblea del Partido Socialista, ha llamado al cambio de política económica que ha dado el Partido Popular, le ha llamado ricachón FES. Yo no sé inglés, ¿no? Y digo, ¿qué significará esto de ricachón FES? Y me he metido, y por lo visto FES significa o festival o fiesta, ricachón, fiesta. Es decir, esto siempre buscando el enfrentamiento de la sociedad, es decir, los que no somos nosotros son los ricachones que no tienen derecho a decir nada. Y dice tres cosas que son importantes: va hacia la ruina social, la injusticia social y una mayor deuda. Cualquiera de las tres cosas que ha dicho tenía que mirarse él en el espejo, porque hay mucha gente que ve la viga, la mota en el ojo ajeno y la viga no la ve en el suyo. Si analizamos las tres cosas, la ruina social, hombre, no tienen que presumir después de tantos años gobernando los socialistas que Extremadura esté en la cabeza de España, está en la cola y alguna culpa han tenido ellos. Después, la injusticia social. Yo ahora hablaré, porque no lo han hablado, de cuáles son las determinaciones que ha tomado el Partido Popular en cuestión económica, a ver si hay una injusticia social o la había antes. Y después una mayor deuda, caray, con la mayor deuda. En fin, ¿para qué vamos a hablar de los 400.000 millones que nos ha dejado el señor Sánchez? 200 millones todos los días de deuda,
y hablar los socialistas de la deuda. Entonces, empezando por lo que Elena Manzano ha marcado como política social. Primero, lo que hablaban de aumentar la deuda. Entre 2002 y 2023, Extremadura obtuvo casi 800 millones de euros más de recaudación en el impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Eso qué quería decir? Que teníamos unos tipos muy elevados de impuestos de la renta. Eso se llama justicia social, de los más elevados de España. Después también ha hablado de que rebajan en los tramos del impuesto de la renta situándolo entre el 8 y el 10. Estaban en el 12, de manera que han bajado casi 2 o 3 puntos el impuesto de la renta. Eso se llama justicia social, porque no se los han rebajado a todo el mundo por igual. En el decreto también detalla la rebaja de los primeros tramos del impuesto de la renta de las personas físicas. Digo, entre el 8 y el 10. ¿Y eso qué supone? Pues supone que los que ganan hasta 20.000 euros al año van a tener una reducción de 300 euros. Los que ganan hasta 20.000. Y los que ganan más de 60 van a tener una reducción de 43. Es decir, el que más tiene, paga, o sea, tiene menos deducción. Y el que menos tiene, pues tiene más deducción. Eso se llama justicia social, no lo que decía el portavoz. Después también los tramos que son importantes se han reducido. Las transmisiones patrimoniales se van a reducir del 8 al 6%, 2 puntos. Y se van a tocar también, bajando el impuesto de sucesiones y de donaciones. ¿Qué eso qué representa? Porque va a haber más dinero en el bolsillo de los extremeños, con lo cual van a consumir más, se van a reactivar las empresas y eso es justicia social. Rosa. Bueno, eso es una forma de verlo. Yo no lo veo así. Yo creo que todo lo que sea reducir los ingresos nos perjudica a todos. Básicamente, cuando el reducir impuestos, la primera consecuencia que ha tenido ha sido eliminar el comedor de los niños. Entonces, justicia social es que los niños tengan derecho al comedor gratuito, que es el que ha tenido hasta ahora, ¿no? Eso sería justicia social. Justicia social significa poder tener unos impuestos que sean adecuados para que se pueda sostener el sistema público sanitario. Si no tienes un sistema público sanitario adecuado, se va a acabar privatizando el sistema sanitario y vamos a ir siempre al médico. Es evidente, vamos a necesitar tener más dinero en el bolsillo porque nos vamos a tener que pagar el médico, nos vamos a tener que pagar una serie de servicios y una serie de cuestiones que hasta ahora no se tenían que pagar. Y aún así, la rebaja fiscal es insuficiente para poder atender todo aquello que se nos va a quitar. Entonces, vale, muy bien. Está muy bien plantearlo desde la perspectiva de que se nos está haciendo un favor cuando el favor no se nos está haciendo a nosotros realmente. O sea, ¿a mí de qué me sirve que me rebajen el IRPF si la rebaja del IRPF me va a suponer tener que pagar un seguro médico? De nada, no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque el seguro médico me va a suplir la rebaja del IRPF y un poquito más, con lo cual la rebaja del IRPF me va a servir ¿para qué? Para nada. No voy a tener un servicio médico con la misma calidad que el que se está teniendo ahora, porque es un servicio privado y el servicio privado llega hasta donde llega. Y cuando se acaba el servicio privado te derivan a la pública, igual que hacen en la pública cuando te quieren eliminar la lista de espera. Prácticamente lo mismo, solamente que para que el gasto importante no recaiga sobre la privada, sino que se vaya directamente a la pública. Esa es la sostenibilidad que tenemos de esta forma. El primer gasto más importante que ha tenido este gobierno de la Junta de Extremadura ha sido cambiar una cosa tan necesaria como es el logo de la Junta. El logo. Ha costado una pasta cambiar el logo. Hemos vuelto otra vez a tirar del GOBEX después de haber pasado de que costó un pastizal que se hiciese el GOBEX. El GOBEX costaba un dineral porque además estaba sustentado todavía en el Junta Ex. Estoy hablando de los dominios de la página web de la Junta.
costaba muchísimo dinero porque se tenía que mantener el Junta por un lado y el Goves por el otro. Se consiguió la nueva imagen corporativa. La imagen corporativa ha sido la primera decisión que ha tomado la imagen corporativa de la Junta de Extremadura. La primera decisión, cambia el logo. El logo, que es el escudo nuestro de todos los extremeños, nos lo han sintetizado en un esquemita. No sé si lo habéis visto, es esquemático totalmente, exactamente. Esa es la primera decisión que se ha tomado desde la Junta de Extremadura, cambiar el escudo de Extremadura. Y eso es un gasto, porque es un gasto, eso es un gasto. ¿Que no es visible a primera vista? No, no es un gasto que se vaya a ver ahora así de momento, pero son gastos en cosas de este tipo. Esto no es para todos los extremeños, esto es nada más que la foto y la estética, que cuesta mucho, porque la cirugía estética ya sabemos todos que cuesta una pasta. Y si no, que se lo pregunten a los que se van a tocar la nariz. Rosa, cuando te estaba oyendo hablar, digo, ¿dónde he oído yo esto? ¿Dónde he oído esto tantas veces? Vamos a ver, la reducción de impuestos es un mantra que tiene el socialismo, para decir se van a quitar los servicios públicos. Eso no es verdad, porque mira, te voy a dar unos datos. Que se lo digan a los madrileños. Sí, bueno, sí, indudablemente. Que se lo digan a los madrileños. Y cuando se disminuyen los impuestos, las empresas ganan más dinero, cotizan más y se recauda más. Eso está demostrado en Madrid y ahora en Andalucía. No, en Madrid no se está demostrando eso. Donde le han dicho a los socialistas... En Madrid no se está demostrando eso. Dejarnos un poco... Andalucía se va a pegar la leche, porque Madrid lo que tiene es la capitalidad, que es lo que le da unos beneficios Mérida, que le permiten por ejemplo, Mérida hacer Badajoz, cosas. Por ejemplo, Mérida y Badajoz. Mérida tiene la capitalidad y mira, está arruinando a Badajoz y a Cáceres. Vamos, anda, mira, te voy a decir, déjame hablar y te lo digo. Nunca. Pero bueno, tienes otra decisión, que es eliminar, el ponerle todas las trabas habidas y por haber a la superfactoría de Navalmoral, una cosa que se supone que es empresa, que va a traer trabajo, que va a traer además un CIF a la comunidad autónoma, que supone una cotización dentro de la comunidad autónoma y una serie de beneficios, ¿no? Fíjate que yo me creí que podía hablar. Digo, hoy voy a poder hablar. Adelante. Vamos a ver. Te digo una cosa. Te digo, reducción de los impuestos. Yo creo que reducción de los impuestos se genera, la economía sube, se recaudan más y eso está demostrado. Pero has hablado también de los servicios públicos. Es que tampoco se habla nunca de que si se reducen los impuestos, los servicios públicos se pueden subvencionar disminuyendo el gasto. Porque claro, se privatizan. Por ejemplo, la subvención que tenéis vosotros, los sindicatos, la subvención que tiene la patronal, se puede ya quitar de una vez, porque eso en el año 78, cuando cambió de una dictadura a una democracia, bueno, estos muchachos están sin organizar, vamos a alimentarlos para que puedan funcionar. Pero es que le siguen dando el biberón después de 48 años. La subvención de los sindicatos, tanto de los sindicatos como de las confederaciones empresariales, tiene un único sentido. Que, por ejemplo, Alemania, que no la tiene. ¿Por qué no la tiene Alemania? El sentido. ¿Por qué no la tiene Alemania? El sentido que tienen es que estén calladitos. Punto. No, ese es el sentido. Después lo demás todo es demagogia. Vamos a ver, Rosa, después lo demás es todo demagogia. No, perdona, las subvenciones que se dan. No, pero yo te lo voy a explicar. Me estás recordando tiempos pasados en esta tertulia. Rosa, perdona. Ahora te doy el turno y tú respondes, anotas y respondes a todo lo que... Vamos a ver. De todas formas, yo soy como el bar, el tiempo que se consume lo sigo cediendo en minutos extras. Bien, yo ya he hablado de los sindicatos, de las subvenciones y de todas estas cosas. Y yo pienso que con una buena administración, por ejemplo, te cuento, hablando de sanidad, mira, el informe que ha dado la Asociación de Directores y Gerentes de la Sanidad, viene en COPE hoy, ¿no? Porque es que lo que pasa es que hay unos que no oyen unas emisoras y oyen mucho otras, oyen fundamentalmente las del movimiento. Y esas están muy calladitas, porque, por ejemplo, hay mucha gente que no puede ir a esas emisoras porque molestan. Bien, pues mira, ha habido 9.000, es de hoy, 9.000 usuarios en las listas de espera. Esa es una buena gestión pública de Vergel. 336 días para recibir una atención médica, más de un año. Y esto es lo más grave, y 1.500 fallecidos
en el 2021 en las listas de espera. Eso es una buena gestión de la sanidad pública. Esa es una buena gestión. Eso es lo que hay que decir, porque eso se publica. Y lo publican, ¿y quién lo dice? La Asociación de Directores y Gerentes de Sanidad. Por lo tanto, no se puede presumir tanto en una región donde estamos en la cola del mundo, donde la gente se está yendo, porque no se van solo los niños, chicos, hay muchos empresarios que están pensando irse en Portugal para vivir un poco mejor. De manera que lo de la reducción de impuestos puede ser una solución, ya la veremos, porque claro, el problema que van a tener, aparte de sus culpas propias, porque la verdad es que María Guardiola cada vez que habla mete la pata, eso es verdad. Y esa es una yo lo digo, que va a llevar esa oye, mujer. podíais aprender algunos de la derecha, hombre, de criticar a los vuestros, que a los vuestros no los criticáis nunca, nunca los criticáis. Ahora mismo, todos los que están en el Congreso, me gustaría que alguno no aplaudiera. Pero aquí habla don Pedro y todo el mundo rompe las manos aplaudiendo. Digo que alguno no estará de acuerdo, pero es que a lo mejor le pasa lo que a Nicolás Redondo, que democráticamente lo echáis. Bueno, ahora puedo hablar. Adelante, Rosa. Vale, yo lo que te digo, las subvenciones que se dan a los sindicatos es simplemente por un motivo. Es una forma de compensar, porque aquí no es obligatorio estar sindicado. En Alemania es obligatorio estar sindicado. En Estados Unidos, que fíjate tú, que hoy, por Dios, en Estados Unidos, la panacea, ¿no? Es obligatorio estar sindicado para poder tener derecho a que cualquier mejora salarial que se introduce en el convenio o en la negociación con el empresario le repercuta. El que no está sindicado no recibe esa repercusión. En Alemania es necesario estar sindicado para que tú puedas, una vez finalizas la relación laboral con tu empresario o con tu empresa, tú puedas tener derecho a un paro, porque son los que cotizan por ti, los que gestionan ese servicio en Alemania. Estamos hablando de cosas que no sabemos. Aquí no es obligatorio estar sindicado, con lo cual el sindicato tiene que negociar tanto para el que está sindicado como el que no está sindicado. El que está sindicado puede ser un 10% de una plantilla y, sin embargo, la negociación se hace para el 100% de toda la plantilla. Incluso algunos que no creen en los sindicatos se benefician de la negociación que hace un sindicato en su empresa. Bueno. Y para eso, lo que se hace es que se repercute una cantidad para suplir esa necesidad, porque tú trabajas gratis, porque tú necesitas poner unos recursos para trabajar, para negociar, necesitas tener unos tiempos, necesitas un tiempo para conocer las cosas, para estudiarlas, para presentarlas, para negociarlas. Se necesita un tiempo para todo y se necesita tiempo que se tiene que pagar de alguna forma. Los sindicatos son las únicas subvenciones que tienen, no tienen ninguna más, porque ya se encargó Aznar de quitarle todo. Y no se ha vuelto a tener nada. Solamente se tienen las que son para eso, para lo que supone eso. Vamos, que el local que tenéis aquí lo habéis pagado con las cuotas. Hombre, que no, que estos que están oyéndonos aquí tontitos no están. Y te digo una cosa, hombre, pero tú habla de Estados Unidos y de Alemania. Pero tú sabes además que los locales que tienen algunas agrupaciones sindicales son suyas desde antes desde la época de la República. Que el edificio este que se ha hecho en la época claro, que pero alcalde, tendrás que compensar el edificio que le quitó el franquismo a los sindicatos y a las cámaras agrarias y a muchas cosas, ¿no? Madre mía, que estáis hablando de hace 87 años, hombre, que las cosas caducan de vez en cuando. Pero te voy a decir una cosa, que has hablado de Alemania, has hablado de Alemania y de Estados Unidos. Me extraña que en Estados Unidos sea obligatorio, me extraña que en Estados Unidos, porque Alemania es una socialdemocracia y puede ser, pero en Estados Unidos... Mira, la prueba la tiene en el movimiento que ha habido, de la manifestación que ha habido. En Estados Unidos, tú lo has dicho y lo has dicho bien, es obligatorio afiliarse para tener las ventajas que da unos ciertos servicios. Lógicamente, era obligatorio afiliarme al casino o al liceo del que hemos estado hablando para disfrutar de poder entrar, eso está más claro que el agua. Después, lo que se te ha olvidado decir, que en estas dos naciones la huelga la pagan los sindicatos, los que están parados para que no se queden muertos de hambre le paga el sindicato.
en la caja que tienen desde Resistencia. Aquí no, aquí la paga el empresario, en la huelga la paga el empresario. Perdona, a mí la huelga, cuando yo he estado de huelga, Sí. y lo digo con conocimiento de causa, Sí. cuando yo he estado de huelga, la huelga me la he pagado yo. Tú te la has pagado. Me la pago yo. O sea que la empresa no paga un duro cuando está No. la gente de huelga. Parece mentira que, a ver, siendo empresario, no sepas que cuando un trabajador se pone de huelga y se lo comunica a la empresa, no copaga, no le paga a ese trabajador ni el día de salario de trabajo ni de la seguridad ¿Y social. quién se lo paga? Lo pago yo de mi bolsillo, o sea, no me lo paga nadie. No lo es paga como nadie. si fuera un día sin sueldo. No lo paga nadie. Bueno, ¿Hombre? eso lo Pues vamos a- entonces eso- que eso es mucho desconocimiento, Bueno, yo hace porque mucho- estás hablando como empresario. No, yo no soy O empresario. como una confederación Yo de ahora mismo empresarios. no soy empresario. He Los sido- empresarios no pagan un duro cuando un trabajador está de huelga. Ni al trabajador ni a la seguridad social por el día de huelga. Y te lo estoy diciendo con en la conocimiento de próxima, causa. oye, eso que has dicho, en la próxima te lo voy a traer. Me lo- me Que lo no traes pagan cuando tú a quieras. La seguridad social. que No cuando se estás de paga la huelga, seguridad hombre, social. Por favor. Que por te lo favor. estoy diciendo, que es que yo he denunciado, yo me he puesto de huelga un día, cuando yo he ido a las huelgas que se han convocado, que es un día de huelga, yo he pagado mi huelga, y he pagado mi huelga, y pagar mi huelga significa que ese día no he pagado y que tampoco he cotizado. Vamos a ver si sabemos lo que decimos. Sí, yo sé lo que digo. Hombre. Y no trato de equivocar. No, lo que te digo es que a me ti, estás- es que estás contando una te cosa que traeré no es. las cantidades que están pagando, no solo el gobierno central, sino los gobiernos autonómicos a los sindicatos de subvenciones. No hablo de las gambas y de Pero todas estas cosas de las gambas, Andalucía. eso, perdona, No, es que para un día que mata a un perro no me vas a volver a matar perro. Anda, Pero se lo que sí comieron- te se voy a comieron decir, una gamba un día, ¿verdad? lo que sí Se te voy a comieron. decir es que cuando cojas las subvenciones mires el concepto por el que te dan la subvención. Bueno, y No al solamente margen venir a de decir las esta cosas. dialéctica que estáis manteniendo sobre sindicato empresarial y subvenciones, volviendo al tema al que nos ha traído aquí sobre la reforma fiscal. ¿Algún apunte más, don José? Lo que lo he dicho ha sido un resumen de lo que representa la reforma fiscal que ha presentado el Partido Popular. Lo que pasa es que estos no le dan ni los 100 días de tranquilidad. De gracia. Que llevan 57 o por ahí, ya le están machacando por todos lados. Pero vamos, de ahí ya no... Queda Rosa, otro, sobre este queda asunto. otro tema que es importante. Sobre este asunto yo sigo defendiendo lo mismo. O sea, que todo lo que es bajada de impuestos siempre al final repercute sobre la sociedad de alguna manera y sobre todo va a repercutir en los servicios públicos. Porque al final lo que va a suponer es que el servicio público va a tener un coste más alto, su coste va a ser más alto y la forma de solucionar el que un coste sea tan alto y no resulte gravoso es privatizarlo, concesionar los servicios y eso es perjudicial a largo plazo para el ciudadano. Siempre va a ser perjudicial para el ciudadano porque pasa de tener un servicio público y gratuito a tener un servicio privado y de pago. Y todo lo que sea de pago, por mucho que te bajen a ti los impuestos, al final te cuesta más dinero, porque además no tienes el servicio como lo habías estado teniendo. Vamos a un último apunte de la actualidad porque ya saltando al panorama nacional, los líderes tanto del Partido Socialista como del Partido Popular han estado este fin de semana en Galicia y se han arremetido mutuamente sobre la sesión de investidura a la que se va a someter Alberto Núñez Feijóo. En este sentido, el actual secretario general del PSOE y presidente de funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que es una pérdida de tiempo, ha calificado de que España bosteza mientras que Alberto Núñez Feijóo pierde este mes prácticamente para someterse a ese debate de investidura que va a resultar fallido porque no tienen los votos suficientes. Y el líder popular le ha contestado que ellos van a defender la libertad y la igualdad de los españoles, dice, aunque les cueste la presidencia del gobierno y que no van a retroceder en torno a esa futura o hipotética ley de amnistía que se está hablando en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Junts, el partido de Puigdemont. Sobre este asunto, muy breve, porque tenemos muy poquito tiempo. Rosa. Pues, a ver, yo solamente decir que Núñez Feijóo ganó las elecciones, pero las perdió realmente, porque las perdió durante toda la campaña electoral, con la campaña electoral que estuvo haciendo
enfrentándose y dando ya de entender cuáles iban a ser sus socios y los que quería como socios en su gobierno. La constitución de los gobiernos autonómicos ha sido también un punto de partida bastante importante a la hora de conocer cuáles van a ser las posiciones y cuáles no van a ser las posiciones. Se ha demostrado que el gobierno es a costa de todo lo que sea. La diferencia es que no dan los números y no cabe ese a costa de lo que sea. Entonces, ¿qué solución me queda? Convertirme en víctima y hacer al contrario el cruel, ¿no?, y el malo, y centrarse en algo que no se sabe ni si se va a llegar a hacer o no se va a llegar a hacer, que es esto de no lo digo. ¿Investidura? No. Lo de los catalanes. La ley de amnistía. La ley de amnistía. Una ley de amnistía que ya ha habido en Extremadura, ha habido muchas leyes de amnistía, La primera fue la del 76, que fue la que amnistió a toda la gente que había participado como opresores, por así decirlo, de alguna manera, que habían sido represaliados del franquismo. Los represaliados del franquismo no tuvieron una satisfacción, porque los que estaban haciendo esa represión lo único que se beneficiaron fue de una ley de amnistía que ha impedido que se pudieran perseguir los delitos que cometieron, como pasó por ejemplo con Billy el Niño, que ha sido muy conocido porque se ha hablado mucho de él últimamente. Fue uno de los beneficiados de la ley de amnistía, porque no se le ha podido retirar ninguna de las medallas que se le concedieron precisamente por el hecho de torturar y asesinar a personas en las dependencias de la Policía Nacional, en las que se llevaban a cabo ese tipo de... Vamos, no era Policía Nacional, la Policía del régimen, por así decirlo. Él se ha beneficiado de eso, por eso no se le pudieron quitar las medallas, porque estaba amnistiado, y al estar amnistiado no se le pudieron quitar ni unos reconocimientos que no tienen sentido cuando se está demostrando de que realmente es una persona que es un criminal, que es casi un criminal de guerra. Lo que pasa es que en otro ámbito, pero que la actitud suya, o sea, el trabajo que realizaba era el mismo que se le podía imputar a cualquier persona que ha participado en una represión de cualquier régimen dictatorial, pero que se fueron beneficiados. Inspector de la Policía Nacional, de la Dirección General de la Policía en la Puerta del Sol. Esa. Juan José. Bueno, vamos a ver. Voy a ver si soy capaz de hablar de seguido. No te dejo. Sí, hombre, porque dice, es que has dicho dos cosas. Yo voy nada más que atacarte en dos cosas. Bueno. En dos cosas. Primero, dice, Feijóo perdió las elecciones. No, he dicho que ganó las elecciones, pero las perdió. Perdió las elecciones, porque no puede gobernar. Pero mira, Feijóo perdió tanto las elecciones porque, claro, el sanchismo, a base de repetir una cosa mentira, muchas veces parece que es verdad. Mira, el PP ha derrotado a Sánchez gobierna en 12 comunidades autónomas. 12 comunidades autónomas. Sí. Sánchez en 3. Sí. Y de ellas, que vosotros encargáis mucho, que de esas 12 comunidades ha pactado con el diablo de Vox. Sí. Resulta que Pedro, en esas 3, quitando Castilla-La Mancha, que también habla un poco bien de Pedro, en Navarra ha pactado con Bildu, con los herederos de ETA, en Navarra. Y después en la otra, que es Asturias, ha pactado también con un partido nacionalista asturiano. De manera que eso por un lado. Pero después, en la mayoría de las diputaciones ha ganado el PP. En la mayoría de los ayuntamientos ha obtenido la mayoría en el Senado. Eso se llama perder las elecciones. Y pues después ha dicho otra cosa, curiosísima. Ha ganado las elecciones, pero las ha perdido porque no puede gobernar. Claro, exactamente lo mismo. Ahora hablamos de eso, porque es ligado con lo que has dicho después. Dices que Feijóo no sabe ser presidente a costa de lo que sea, pero por favor, ¿cómo puede decir un socialista de Feijóo que quiere ser presidente a costa de lo que sea con lo que tenéis en casa? Mira, de una forma muy rápida, porque claro, esto hay que decirlo muy rápidamente. El sanchismo
no solo es la chulería de don Sánchez, la mentira, el oportunismo. El sanchismo es un proyecto de poder que no solo quiere ser presidente a lo que sea, lo que quiere es cambiar la Constitución. Y te leo de una forma rápida, ¿eh? Mira, todo lo que ha hecho para ser presidente. El indulto a los líderes del golpe de Estado, la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación, el blanqueamiento de Bildu, el asalto a la justicia y a los medios de comunicación, la colonización de las instituciones, tiene casi todas, le faltaba el Tribunal Constitucional y ya lo tiene también, la sectaria ley de la memoria antidemocrática, que empieza en el 39 porque del 39 para atrás no se puede hablar por las barbaridades que se hicieron. La expulsión de la Guardia Civil del País Vasco, de Navarra y de donde sea, porque lo van a echar donde le pidan los... ¿Eso no lo han hecho? No, no lo han echado, la han invitado a irse. Los ataques directos a isabelinos a la corona. Y por último, la demonización de la oposición. Y ya por último, has hablado de una cosa curiosísima. Dice que ha habido muchas amnistías, muchas. Ha habido tres, ahora recientemente, en el 31, en el 77 y la que quiere dar ahora el señor Sánchez. No. Pero la del 31 y la del 77 se dieron la amnistía del paso de una dictadura a una democracia. Sí. Y ahí es donde está en la Constitución admitida la amnistía. En los demás casos, en ninguno. Vale. ¿Y la amnistía que se le dio a los golpistas del 23F? ¿Amnistía de qué? Estuvieron en la cárcel menos tiempo de lo que les correspondía. Si ha estado metido en la cárcel ese hombre hasta que ha cumplido la sentencia. Pero ¿qué me estás hablando? Me estás hablando de Tejero. Hombre, eso están amnistiados. Cumplieron pero tú sabes, esa gente debería de haberle quitado todo y no les quitaron nada. Hártelo ver, que estás diciendo que a Tejero lo han amnistiado. No, hombre, que no. Es verdad, no, hombre, que no. Y luego las amnistías fiscales que ha habido. Hombre, ha habido muchas amnistías en este país, hombre. Pero que tiene que ver la amnistía fiscales con la amnistía. Venga, que ya, se muy quiere rápido. dar ahora. Iguales. 30 segundos. Que me parece una barbaridad lo que está diciendo, todo lo que está diciendo, porque me parece casi de panfleto. Lo que está diciendo es de panfleto. Yo no hablo con panfleto. Eso es de panfleto. Todo lo que has dicho es de panfleto. O sea, el indulto a los golpes, a los que todo lo que has dicho, es un panfleto. Todo lo que has dicho es de panfleto. De panfleto. ¿Os dais cuenta? Eso es todo de panfleto. De panfleto, vamos. Y la derogación de la sedición es de panfleto. Y la disminución claro, panfletos de uno detrás de otro. De malversación también es de panfleto. Son todos panfletos. Si es que lo que no dicen los socialistas es mentira todo. Es que no os convencéis. Pero de todas formas seguimos votando a Sánchez, que os vais a enterar. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, la asistencia y la opinión a nuestros picoteros, los que se han sentado hoy en esta mesa de opinión. Gracias, Juan José Hernández. Hasta la próxima picota, que estaremos, y lo mismo te digo, Rosa, Luis Fernández, gracias por estar aquí. Igualmente. En este tiempo de picota, en esta nueva etapa, en esta nueva temporada, la 11 que comenzamos de este espacio. Mañana regresaremos con más contenidos y más opinión. Recuerden que estamos siempre en nuestra página web televisionextremeña.com contándoles la actualidad, y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y nuestro canal de Twitch. Mañana, después del trecenario, porque lo estamos emitiendo en directo para todas aquellas personas que no pueden asistir a la Basílica de Santa Eulalia hasta el día 30, la función principal de este trecenario a partir de las 8:30 de la tarde. De verdad que estamos recibiendo muchísimas llamadas interesándose desde fuera de Mérida por la retransmisión de este trecenario de la mártir Santa Eulalia. Así que agradecidos por sintonizarnos y sobre todo por poder ayudar a acercarles la imagen. Un año de Santa Eulalia, un año tan importante como este, a las puertas ya del año jubilar, que a partir del 10 de diciembre comenzará o se dará el pistoletazo de salida. Nosotros nos vamos. Mañana les emplazamos. Esperamos que estén ahí fieles a la cita. Buenas noches y sean felices.